Quisiera hablarle de estos 3 puntos con la palabra constante. Y quisiera que si usted puede buscar en su Biblia o en su tablet o en su celular, en Primera de Corintios 15, 58, que dice: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me gustaría hablar un poquito acerca de la importancia de ser constante en nuestra vida. Yo creo que si hay muchas cosas en nuestra vida que hemos perdido, que hemos dejado de lado, o no hemos alcanzado el objetivo porque no hemos sido constantes. Esto tiene que ver en nuestra vida secular, en lo espiritual. Cuando nosotros hablamos, bueno, vamos a empezar una dieta, voy a estudiar esta carrera, y llega un punto que uno dice, no es el problema de la dieta, no es el problema de la carrera, sino el problema es nuestro. No hemos sido constantes. Cuando hablamos de los cristianos en nuestra vida espiritual y conforme a lo que dice la palabra de Dios, constante en la oración. Siempre hay algo que no es el problema, no es el problema Dios, no es el problema del Espíritu Santo, no es el problema la oración, sino somos nosotros, no hemos sido constantes. La definición de constante es firmeza, perseverancia, dice, del ánimo, durable y persistente. También hay una palabra que usa el apóstol Pablo, una palabra que es en el griego, que dice amatekanitos, que significa sin movernos, firmes, inamovible. Y luego hay otra palabra que usa el apóstol, que es cartereo, que dice una palabra que utiliza el escritor en el libro de los Hebreos 11, 27, que dice que es para decirnos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia de ser constante, tiene que ver con lo que nosotros a veces creemos, pero en nuestro corazón. No se trata de lo que nosotros estamos viendo. Hay una expresión que dice: nunca permitas que lo que ven tus ojos determine lo que tu corazón llegue a creer. Por eso es que cuando nosotros leemos esta palabra con respecto a Moisés, que dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Había una palabra de por medio, una palabra profética en Moisés, donde Dios le dijo que iba a sacar a su pueblo de la esclavitud, que Dios lo iba a usar, que Dios iba a hablar a través de él, que no se haga ningún problema, que Dios iba a mover su mano. Entonces, desde que salió de Egipto y fue al desierto y llegó a la tierra prometida, y que en el transcurso de ese camino Dios le dijo: no te hagas problema, di al pueblo que marche, el pueblo que camine, el pueblo que no se detenga, que sea constante, porque dice la palabra de Dios que cuando Israel salió de Egipto, dice que Dios no los llevó a la tierra de los filisteos, dice, sabiendo Dios que seguramente Israel iba a retroceder y que iba a volver a Egipto. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice que los lleva por el desierto, y donde en el desierto iba a manifestar su gloria, su presencia, su provisión, y que en el desierto más que nunca Dios los iba a abrazar. Entonces, cuando nosotros entendemos que la constancia es tan importante en nuestro caminar, por eso es que el apóstol en esta expresión dice que Moisés se sostuvo, fue constante en el propósito que Dios tenía
en la vida de Moisés. Dice, viendo al invisible, sintiéndolo dentro de su corazón y de su espíritu, que Dios estaba con él. Hay otro hombre de Dios que cuando nosotros hablamos de constancia, hablamos de Abraham. Abraham es otro de los hombres que fue constante, que fue un hombre donde hay una expresión en la palabra de Dios que yo quisiera leerlo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 11 y versículo 12, y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también dice, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Esto hablamos de la constancia, hablando de los casi muertos. ¿Cuántos? Seguramente cuando uno habla del casi muerto es cuando uno está en las últimas, ¿no? Cuando uno dice, ya estoy por tirar los guantes o está por tirar la toalla. Creo que Abraham, mirando a Sara, mirando su edad misma, pero también miraba la promesa de Dios, que Dios le había dicho que haré de ti una nación grande. Esta expresión, haré de ti una nación grande, es lo que golpeaba en el corazón y en la mente de Abraham. Por eso es que la palabra de Dios dice que casi muerto, cuando ya estaba en las últimas, pero hay algo que resalta en la vida de Abraham, que fue constante. Creyó en todo momento. ¿Pasó dificultades? Sí, pasó miles de dificultades, pasó miles de problemas, pero él dice que también no habla de esta expresión de que se sostuvo viendo al invisible, pero sí dice casi muerto, dice que se manifestó la promesa de que iba a tener un hijo. Miraba a Sara, se miraba a él, pero él fue constante. Continuó creyendo y dice la palabra de Dios que se manifestó el poder de Dios y el cumplimiento de la palabra. Entonces, cuando hablamos de los casi muertos, estamos hablando de la importancia de ser constante. Por eso que Jesús se cruzó con muchos, aquellos casi muertos. Dice que vino un hombre, un padre de familia, va y le dice a Jesús, Jesús, quiero que vayas a mi casa, quiero que vayas porque mi hija se está muriendo. Entonces Jesús le dijo, cree, y nuevamente insistió diciéndole, Señor Jesús, mi niña se está muriendo. Entonces dice que Jesús siguió cumpliendo, orando en medio de una multitud, y de repente vienen y le dicen al padre, mirá, no molestes más al maestro porque tu hija acaba de morir. Se acerca al padre y le dice a Jesús, Jesús, mi hija murió. Entonces Jesús le dice, quédate tranquilo, ella duerme, ya vamos a ir. Entonces, cuando hablamos de esto, de los casi muertos, es cuando hay personas o hay situaciones que te dicen, ya está. ¿Por qué viene esta situación? Primero, porque si hay algo que Dios premia es cuando una persona es constante. Por eso es que la palabra de Dios habla de constante, que te va a llevar primeramente al crecimiento personal, crecimiento en tu vida, crecimiento en la fe, crecimiento en las promesas que Dios soltó sobre tu vida, crecimiento en lo que tiene que ver en la obra de Dios, en las experiencias, en saber
de que si sos un siervo de Dios, sos un líder, hoy te estás acercando a Dios, yo te puedo asegurar que si sos constante, las promesas de Dios se van a cumplir a pesar de que te digan que ya está. Es como el casi muerto. Y otra de lo que, el segundo punto que te permite cuando sos constante es que el Señor va a premiar lo que es tu trabajo. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay algo que nosotros sabemos, que todo lo que nosotros hacemos para Dios, dice la palabra, que Dios no es deudor de nadie, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios va a añadir gracia sobre tu vida, que todo lo que has sembrado vas a cosechar. O sea, no es en vano. O sea, cuando nosotros hablamos de esto, es cuando dice que vuelvo un poquito a relatarte, cuando este hombre, este padre de familia fue y le dice a Jesús, ya está. Y Jesús le dice, ahora voy a tu casa. Cuando Jesús llega a su casa, dice que él entra y dice que extiende su mano y le dice a la niña, le toma la mano y le dice, Talita Cumi, que le dice, niña, a ti te digo, levántate. Yo creo que cuando somos constantes, siempre vamos a ver la mano de Dios extendida hacia nosotros, donde lo cual el Señor nos dice, a ti te digo, levántate. No es tiempo de bajar los brazos, no es tiempo del desánimo, no es tiempo de la tristeza, no es el tiempo de la amargura, no es el tiempo de la depresión, es el tiempo de levantarnos en el nombre del Señor, porque este es el tiempo donde Dios va a manifestar milagros sorprendentes, donde lo que casi muerto hoy se va a activar sobre tu vida. Promesas que Dios tiene para tu familia, para tu vida personal, para tu servicio, para la obra en el ministerio. Hay una activación donde el casi muerto se levanta, así como Abraham, que parecía que ya esa palabra profética que Dios le había dicho, haré de ti una nación grande, pareciera que se estaba muriendo, pero el ser constante hace que se manifiesta la gloria de Dios en el momento donde no va a depender de nosotros, sino va a depender de Dios, donde Dios va a mover su mano para que recibas y puedas caminar en la promesa de Dios. Hay otro casi muerto que era Lázaro. Dice que Jesús también llegó a la casa de sus amigos. Hoy que estamos en la casa, hoy que estamos en familia, dice que Jesús llegó y le habían dicho a Jesús, Lázaro, tu amigo, murió. Y cuando llega Jesús, allí estaban las hermanas de Lázaro y le dijeron, Jesús, ya está, llegaste tarde, ya está, ya se murió tu amigo, Lázaro se murió. Y Jesús le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Y le dijo, hoy Lázaro va a resucitar. Por eso es que es tan importante que esta expresión esta frase que yo te dije hace un momento, nunca permitas que lo que ven tus ojos determine lo que tu corazón llegue a creer. A Jesús le dijeron, Lázaro está muerto. Entonces Lázaro va a la tumba, dice que lloró. Jesús lloró porque sus amigos estaban llorando. Este hogar había una gran necesidad, había llegado la muerte y todos en tristeza, en dolor, en el desprendimiento del hermano. Entonces dice que Jesús llegó al lugar y les dice, quitad la piedra, y él suelta la palabra y dice, Lázaro, sal fuera.
Y cuando dice Lázaro salió, no sé si a lo salto, cómo salió, dando vueltas, rodando, pero el asunto que Jesús le dice, bueno, ahora desatarle. Yo creo que cuando nosotros hablamos del casi muerto, siempre hablamos de que Dios tiene la última palabra. Que Dios tiene esa palabra, que cuando Él dice algo, se va a cumplir. Seguramente si usted se mira a su alrededor, o mira a su familia, o aquellos que quizás tienen la oportunidad de poder estar viendo este video, quizás en crisis en su hogar, en necesidad, en momentos duros, en momentos pareciera que la muerte está rondando tu casa, pareciera que tus sueños, proyectos, pareciera que tu empresa, tu negocio, en tu lugar de trabajo se murió, se quebró. No vas a poder avanzar, no vas a poder crecer. Bueno, la constancia hace que Jesús suelte una palabra y que diga desatarlo. Yo creo que viene un tiempo, una activación donde Dios va a comenzar a fortalecer tu fe. Yo creo que este es el tiempo que Dios va a comenzar a fortalecer tu confianza. Que si usted ha sido constante en este tiempo en creerle a Dios, en tener la seguridad de que Dios no te va a fallar y que en los últimos minutos, últimos segundos, Dios va a obrar, y que como cristiano, como hijo de Dios, conforme a esta palabra, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay otra palabra de Dios que nos habla constante en la oración. No bajar los brazos. Hoy es el tiempo de llevarlo a la oración. Toda dificultad, oremos. Todo problema, oremos. Pareciera a veces que cuando alguien viene y te dice, mire, apóstol, estoy pasando un tiempo de crisis, estoy perdiendo mi negocio, estoy en el trabajo, me quieren bajar el sueldo, ahí se está escuchando que en la empresa va a dar quiebra y nos vamos a quedar sin trabajo. Cuántas cosas escuchamos, cuántas cosas, y cuando uno le dice, bueno, comienza a orar, pareciera que uno dice, pero no hay otra cosa, no tiene otro consejo. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol dice constante en la oración. La constancia en la oración hace que se empiecen a activar cosas en tu vida. Yo creo que tu vida no va a ser la misma cuando terminemos esta pandemia, porque esto tiene un comienzo, pero también tiene un fin. Seguramente, terminando este tiempo de cuarentena, o como le llamamos nosotros, el encierro, usted no va a ser la misma persona. Yo creo que hay una manifestación de Dios en la familia, en el hogar. Hay cosas que Dios está haciendo. Yo creo que al finalizar este congreso, también estos 4 días o 5, usted no va a ser la misma persona, porque va a ser impartido por la palabra. Usted va a entender, Dios va a hablar a tu mente, a tu espíritu, porque hay algo que se está activando en el corazón, que es creerle a Dios. Por eso es que los casi muertos es como cuando te dicen, ya está. Generalmente cuando los enfermos van a ver al médico y llegan con una enfermedad terminal, generalmente el médico dice, depende del paciente.
El médico está diciendo no depende de mí, depende del paciente. Yo creo que hay muchas cosas que hoy en este tiempo se van a activar en tu vida. Va a depender de usted, hermano. Va a depender de usted. Querido amigo, va a depender de usted. Que hoy comiences a tener una nueva experiencia con Dios, un nuevo crecimiento en la obra de Dios, porque cuando uno está en la obra de Dios, la constancia te va a llevar siempre a crecer, nunca a menguar, siempre a avanzar, siempre a no retroceder, sino avanzar, a creer que Dios tiene cosas mayores para tu vida, para tu ministerio, para tu don, para lo que Dios ha depositado en tu vida. Depende de usted, porque no depende de Dios. Dios está esperando cómo empezamos a accionar nosotros, cómo estamos caminando, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos declarando en este tiempo, qué es lo que estamos diciendo cuando alguien te dice, mira, esto no va más, usted puede decir, Dios es mi provisión, Dios es mi ayudador. Es cuando usted ora, usted está declarando una palabra, usted está rechazando toda palabra de maldición que se está levantando en este tiempo. Usted tiene la gran oportunidad, porque en Dios, cuando estamos firmes y constantes, nos va a llevar a un mayor crecimiento. Por eso que usted, cuando hablamos de crecimiento, miramos la vida de José, y miramos en la vida de José casi muerto, puesto allí en una cisterna, lo toman, lo llevan de esclavo, va a la casa de Potifar. Dios comienza a manifestarse en una manera increíble. Todo lo que tocaba José se multiplicaba, y Potifar dijo, esta es la persona ideal, esta es la persona que yo necesitaba en mi casa, esta es la persona. Pero dice la palabra de Dios que de repente, bueno, se levantó la mujer de Potifar y queriendo tentar y queriendo abusar de José. Dice que José salió corriendo y él dijo, no voy a pecar contra Dios y contra Potifar. Y dice que cuando la mujer levanta esta calumnia, dice que José es llevado a la cárcel. Cuando José es llevado a la cárcel, José no se puso a llorar. José no bajó los brazos. José fue constante. Él dijo, Dios, el Dios que me puso en la casa de Potifar, es el Dios que me va a bendecir en la cárcel, en esta circunstancia de dolor, de amargura, de calumnia, de toda palabra de maldición que se levantó contra mí. Allí Dios me va a levantar, y es donde se manifiesta Dios. Y el crecimiento, hablamos del crecimiento, por eso es que la constancia te va a llevar a un crecimiento. José, un buen administrador, pero en la cárcel José se transforma en un hombre que comienza a traer revelación a los sueños. Hay un crecimiento. José, ante un soñador, hoy José en medio de la cárcel se transforma en un hombre que comienza a interpretar sueños. Hay un crecimiento en su vida, por lo cual dice la palabra de Dios que después que él interpretó los sueños, dice que Faraón también tuvo un sueño y no había nadie quien pudiera interpretar ese sueño. Entonces vino alguien que fue bendecido por José. Entonces mandan a buscar a José. José se presenta frente a Faraón. Faraón le cuenta el sueño y José le dice, Faraón, viene 7 años de abundancia y 7 años de miseria. Entonces José le da la directiva, porque José había crecido, José había avanzado, nada lo había detenido a José. Entonces Faraón dice, no hay otro hombre como José. Siempre la constancia te va a llevar a otro nivel.
Querido hermano, querido amigo, querido siervo de Dios, Dios te va a llevar a otro nivel, porque los casi muertos siempre se van a levantar y va a traer cumplimiento a la palabra del Señor. Yo quisiera orar por todos aquellos, porque hoy pareciera que la economía suena en nuestro corazón. La economía produce temor en nuestra vida. La economía hace que se cierren empresas, negocios. La economía como que va a faltar en la familia. Te vuelvo a decir lo mismo. Nunca permitas que lo que ven tus ojos determine lo que tu corazón llegue a creer. Yo quisiera orar por tu vida para que no dejes de crecer. Si necesitas hoy que Dios renueve tu fuerza, Él lo va a hacer. Si hoy estás necesitando que Dios levante tus brazos, Él lo va a hacer. Si estás necesitando que Dios extienda su mano y tome la tuya y te levante, Él lo va a hacer. Tiempo de crecimiento. Esta pandemia no es para retroceder, es para crecer. Estamos creciendo a través de las redes sociales. Nunca pensamos que esto iba a llegar. Llegó tan rápido, no lo habíamos pensado. Llegó a nuestras vidas, pero estamos predicando, estamos anunciando, estamos avanzando en el propósito que Dios tiene, y esto va a suceder en tu vida. Yo quisiera que pongas tu mano en tu corazón y que puedas orar en este momento, y que podamos decir que nuestra confianza no está en la empresa que nos contrató. Nuestra confianza no está en los negocios que tengamos. Nuestra confianza no está en los servicios o productos que ofrezcamos. Nuestra confianza no está en la profesión que tenemos. Nuestra confianza no está en la habilidad o el arte o conocimiento que tengamos. Nuestra confianza está en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Hoy se habla de escasez, se habla de recesión, se habla de pausa. El mundo está en cuarentena, pero yo quiero decirte que el cielo no está en cuarentena, el cielo no está en crisis. Hoy la provisión viene de lo alto sobre tu vida. Te bendigo hermano, te bendigo siervo de Dios, te bendigo amigo en este momento que vas a empezar a tener una nueva experiencia con Dios, porque nuestra confianza está en el poderoso, y como dice la palabra de Dios, como Moisés declaró, dice que se sostuvo como viendo al invisible. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, quiero agradecerles por este tiempo. Que Dios te bendiga, y que en este tiempo el ser constante es algo que se va a activar mucho más fuerte en nuestra vida. Gracias, iglesia, y que Dios les bendiga.